El pulmón aloja un miedo arcaico y vital y un programa de supervivencia también arcaico, el miedo a la muerte, porque cuando salimos del medio acuático y fuimos al terrestre, en la evolución morimos hasta desarrollar los alveolos pulmonares. Entonces, si el miedo es a morirme yo, veremos varias manchitas dependiendo de la intensidad del conflicto. Ahora bien, si el miedo es que se mueran otros porque yo no voy a poder garantizar su supervivencia, será una manchita y estos otros tumores son lo que llamábamos metástasis del cáncer de mamas inicial. Mas no sabíamos por qué algunas mujeres hacían segundos tumores y otras no. ¿Por qué quienes los hacían lo manifestaban en un órgano y no en otro? Lo que las leyes biológicas nos muestran es que para que algo sea científico tiene que ser 100% reproducible y esto es lo que sucede ante este razonamiento de que si la mujer vivenció ese conflicto de esa manera, manifestará un tumor en determinado lugar y no en otro. Entonces, lo que la nueva medicina plantea con respecto a las metástasis, y a mí me resulta absolutamente coherente, es ¿cómo viaja una célula de un lado a otro sin dejar rastro? Te dije que jamás se encontraron células tumorales viajando. Por otro lado, si éstas viajasen y luego se plantaran en otro órgano, se deberían estudiar las pruebas de sangre para donar, ya que de esta manera en dos sujetos compatibles el cáncer se podría transmitir o contagiar. La pregunta sería, si colocamos la sangre de una persona con células tumorales en viaje en otra persona, ¿estas se sembrarían en un órgano de nuevo individuo? ¿Estas se sembrarían en un órgano del nuevo individuo? No, no sucede. Hay otra cosa relacionada con la tercera ley que me gustaría mencionar. Se plantea la coherencia del origen. ¿El origen de qué? Esto lo veremos más adelante en la tercera ley. Solo lo menciono porque contribuye a esta aclaración. Cuando se gesta el embrión intraútero, en la embriogénesis, en las primeras 8 semanas de gestación, inicialmente se forman 3 capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. De estas capas van a derivar todos los órganos y tejidos. Imagínate el embrión como un sándwich, una hoja sobre la otra. De la primera hoja formada, llamada endodermo, derivarán ciertos órganos, como el intestino, por ejemplo. De la hoja del medio, llamada mesodermo, se originarán otros órganos, como los huesos. Y de la hoja más nueva, llamada ectodermo, derivarán otros órganos, como los bronquios. Cada capa tiene una función específica y una conexión con un área específica del cerebro. Es decir, un área específica del cerebro para el comando de cada órgano, porque cada capa fue creada en un periodo evolutivo diferente. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A lo siguiente. Un órgano derivado del endodermo, intestino por ejemplo, es decir, derivado de una capa, tiene la información de esa capa. No se puede transformar en otro órgano derivado de otra capa totalmente diferente, por ejemplo, un hueso, creada en otro tiempo evolutivo millones de años después. Es decir, una célula que se gestó en una capa está comandada por un área del cerebro y tiene una función concreta, no puede transformarse en otra distinta y hacer algo distinto para lo cual naturalmente fue creada. Es como si del árbol de peras comenzaran a crecer duraznos y estos se comieran las peras. Eso suena incoherente. Lo mismo sucede con nuestras células.
son familias derivadas de un origen común que no se pueden transformar en otras de otro origen. Eso nos dice el supuesto de las metástasis, que una célula del órgano mama viaja hacia el pulmón y se transforma y se come y le ocupa lugar a las células del pulmón. Para mí, como médica clínica y oncóloga con una formación académica formal, fue muy fuerte rever la coherencia de las metástasis. Me insumió un largo tiempo de estudio, de práctica, de leer cientos y cientos de informes de biopsias. Leyendo esos informes fui comprobando lo inespecífico de muchos resultados. A su vez, como el médico patólogo está muchas veces sesgado por el diagnóstico que escribe el médico que le deriva la biopsia, eso es muy tangible. Hace un par de años, en un Congreso Mundial de Oncología Europeo, repleto de oncólogos de todo el mundo, recuerdo que vi una sala casi vacía. Pensé que sería una conferencia de poco interés y a eso le atribuí la poca concurrencia de colegas. Me quedé observando desde la puerta y leí en la pantalla algo que me atrapó. Estaban presentando un estudio en el cual les daban la misma biopsia, fracción de tejido para estudio, a 30 médicos patólogos diferentes sin decirles el diagnóstico del paciente. Vuelvo a aclarar que el patólogo estudia una biopsia teniendo en cuenta un diagnóstico previo hecho por otro médico y en función de ese diagnóstico observa la biopsia. Es decir, que está condicionado por el diagnóstico del colega. ¿Cuál era el resultado? De cada 10 biopsias, 8 resultados eran diferentes. Esto quiere decir que de 10 médicos solo coincidían 2 en lo que observaban. Lo que planteaba el estudio era la forma en que cambia el ojo del observador cuando pone intención al objeto observado. Algo ya demostrado por la física cuántica, que afirma que la mirada del observador cambia la realidad. Esto fue para mí una gran reflexión, porque realmente pone en duda el supuesto de las metástasis. No sé cuál será la verdad absoluta, en caso de que al respecto exista una. Debo decir que, personalmente, el planteo de este nuevo pensamiento me sienta mucho más coherente que un postulado hipotético que se repite de generación en generación. Y cuando evalúo a una persona con diagnóstico de cáncer con supuestas metástasis, siempre encontramos el origen de cada conflicto que explica la respuesta en cada órgano. Con el viejo paradigma de pensamiento, nada tenía lógica. No se podía explicar por qué una persona tiene varios tumores y por qué en esos lugares, por qué aparecieron en determinado momento y no en otro. ¿Cómo hace un tumor de la mama para hacer una metástasis en el hígado sin en ese viaje tocar ni dejar rastro en ningún otro órgano? Con la demostración de las leyes biológicas sí lo podemos hacer. Podemos comprender el origen de los segundos tumores. A su vez, los tumores secundarios generados por conflictos diagnósticos son cada vez más frecuentes, totalmente evidenciables en mi práctica cotidiana, porque fuimos con el tiempo perdiendo el registro del otro, de sus necesidades, de sus dolores, de su sentir. Entonces, sin conocer a una persona, tal vez se le da la peor noticia de su vida en un instante de una manera fatal, sin mala intención, mas sin registro a la vez de la magnitud del valor que tiene para ella ese discurso. Sin dudas, la psiquis y el cerebro reciben el impacto
y se envía la orden a que el órgano responda.